fuertísimo, porque la naturaleza, como estoy diciendo, sencillamente es un sistema binario que o estoy o no estoy. O sea, la naturaleza o estás o te rechaza, es así de fuerte. Por eso muchas veces cuando la gente te habla de que hoy la naturaleza, lo natural, qué bonito, la naturaleza es muy dura. La naturaleza es, como se dice en Latinoamérica, es berraca, es durísima, es blanco o negro, es estás o no estás. No hay términos medios. ¿Por qué? Porque aparece el concepto fundamental que tenemos que entender, es que todo sucede por supervivencia y que todo lo que hace cualquier ser vivo en la naturaleza es porque esa acción hace que su instinto sienta que vas a supervivir. Entonces, cuando esté con un animal, esté con una persona, esté con un alumno, esté con otro ser vivo, la reacción, la acción o lo que sea que me haga ese otro ser vivo, tengo que pensar que a mí no me tiene que gustar o no gustar, parecer bien o parecer mal. Simplemente es una reacción porque ese ser cree que así sobrevive. Lo que tenemos es que encontrar un punto de unión para que su supervivencia no ataque la mía, ni la mía ataque la de él. Eso es comunicarme con la naturaleza, encontrar un punto de unión donde el instinto de ese otro ser, llamado animal, en el caso mío, yo trabajo con animales, ahora Isa hablará con el ser humano, por supuesto, y Ana también hablará con el ser humano respecto a su trabajo. Yo que hablo respecto a los animales, yo tengo que encontrar un pequeño paraíso entre su mundo y el mío, crear un pequeño paraíso intermedio en donde su instinto esté relajado y el mío esté relajado. Pero para llegar a crear ese mini paraíso particular donde los dos convivamos bien, tengo que hacer esas dos cosas que estaba diciendo antes. Aprenderse a liderarse, que es autoconocerse, que es de esto que estamos hablando mucho. Y yo no me voy a profundizar en el tema porque para eso está Isa, que es la profesional y la que de esto va a hablar. Y muy importante ese concepto de, ¿estoy dando la mejor versión de mí en lo que hago? Hay que preguntarse eso muy seguido. Cuando esté haciendo cualquier cosa, ir a comprar el pan, ¿doy la mejor versión de mí para comprar el pan? Pues de ahí hasta montarse en un caballo o en un potro salvaje. ¿Qué opinas, Isa? A bocajarro y sin anestesia, ¿verdad? Ahí es cuando te conviertes en Filipo. Muy bien, esto, pues sí, he tomado algunas anotaciones bueno, porque también mientras que tú hablas, mi cerebro se pone a bullir, ¿no? Y efectivamente me parece que en cualquier caso nosotros lo que estamos hablando siempre no son de técnicas, de cómo hacer las cosas, porque cada uno tiene que desarrollar su técnica en función de su personalidad y de su manera de hacer las cosas, de sus talentos, y nosotros hemos entendido que hay una diferencia, entonces no se puede hacer una mecánica generalizada, sea quien sea uno, ¿no? Y entonces desde ahí que se llega al autoconocimiento. Crea tú tu propia técnica que sea la mejor versión de ti mismo, que sería un poco el resumir a qué nos dedicamos, porque fundamentalmente siempre ha sido a establecer una comunicación, una conexión. Y cuando uno se conecta con un animal, pues se tiene un estado de conciencia en donde cuando uno se está comunicando, es decir, no cuando uno hace que se comunica, ¿vale? Sino cuando verdaderamente hay una conexión, hay una tranquilidad increíble. Te das cuenta de cómo es un sistema nervioso sin ego. Te das cuenta de cómo es el no pasa nada, ese vacío que llena el vacío. ¿De acuerdo? Es decir, en esa conexión que se tiene, ¿no? Y a ese estado solamente se llega cuando uno está muy bien, cuando uno está con su mente, con sus emociones y con su parte instintiva alienada. En esos momentos no está en un estado de alerta. Y entonces, entonces es cuando se puede producir la conexión. Me parece que hay un micrófono abierto, ¿no? Sí. Vamos a verlo porque me estoy Puede ser distrayendo. María Teresa. Vale, pues vamos a desactivar el audio. Ya Perfecto. está desactivado. Eso por un lado se me había ocurrido, ¿no? Y desde luego quien tiene la experiencia de conectarse con un animal no está solo, eso desde luego, en ese momento y tal, es decir, porque si en algún momento tenemos sensación de soledad es porque realmente también nos lo tenemos que trabajar, pero esa conexión es verdadera, es como cuando también nos conectamos por fin con un ser humano en nuestra verdad y eso ocurre pues cuando ya se ha peleado uno suficiente.
¿verdad, Felipe? O sea, es decir, ya no hace falta pelearse Total. más y entonces es cuando sale la verdad, ¿sabes? Es decir, que es que te quiero, me caes bien, estoy bien a tu lado y sigo mi trayecto contigo. Bueno, pues esto, con un animal no hace falta pelearse porque no tiene ego. Somos nosotros los que tenemos ego, ¿no? Y antropomorfizar a los animales es uno de los grandes errores que cometemos en las personas que nos acercamos a los animales. No digo que nosotros no hayamos caído en la antropomorfización, por supuesto que sí, y en el sentimentalismo, sobre todo yo, y es algo que he tenido que subsanar en mí el sentimentalismo, porque con los animales no se relaciona uno sentimentalmente, menos, y eso quien sabe es Ana, con los perros, que en un momento dado tienen que adaptarse a nuestro ego y por tanto también desarrollan un carácter. Yo me estaba acordando, Felipe, de que nosotros visitamos el departamento de psiquiatría de la Facultad de Veterinaria de Perros. Hasta que empezó lo de la psicología y tal, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Era un departamento de psiquiatría en donde había para la ansiedad, para la depresión, para el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Tú te acuerdas? Era Totalmente, impresionante. sí, sí, me acuerdo. Era brutal, ¿sabes? Es decir, pura psiquiatría, ¿no? Y por supuesto los clientes más importantes eran los perros, pero también había psiquiatría de caballos, no había psiquiatría, les calman, ¿no? Los animalitos para que no den mucha la lata también y les ponen sus calmantes, ¿no? Bien, esto nada más que para recordar que, bueno, que también ha sido así con el ser humano. Y hasta hace muy poco, y con perdón, porque es verdad, la psicología está empezando a entrar en la reflexión del ser humano hace relativamente poco, vamos a decir 40 años. Es decir, porque es que es así, aunque sea de todos los tiempos lo que hoy día estemos diciendo, porque no estamos diciendo absolutamente nada nuevo y nada nuevo bajo el sol. Efectivamente, ahora por fin ya el autoconocimiento, lo que tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver con el control o la gestión, mejor dicho, de la mente, lo que tiene que ver con la gestión del comportamiento, sí, de eso nos pusieron hasta arriba mientras que estudiábamos psicología. Y es muy importante. Y cada vez me vuelvo más conductista, a veces en el sentido de que por muchos valores y por muchas inteligencias que creamos que tenemos, es en el comportamiento donde se ve si realmente tenemos o no tenemos esas inteligencias. Es como la prueba del algodón, ¿no? Lo que decía Felipe sobre el adoptar una actitud más abierta, más amable, menos reactiva, más tranquila. Así es como nos vamos a convertir en personas de la naturaleza, con tranquilidad y sin avalorios, sin egos, sin movidas, sin cuestiones que te identifiquen con el personaje. Con una identidad. La naturaleza es una gran destructora de identidades falsas y eso sienta muy, muy mal a las personas. Por eso se hacen reacias a acercarse a la naturaleza, porque en la naturaleza te pone un espejo muy interesante, ¿no? Y entonces, con respecto a lo que decía Ana, he apuntado una cosa muy interesante que es el cambio de hábitos a la hora de acercarnos a la naturaleza. Estamos llegando a un punto, desde nuestro punto de vista, que ya no va a ser sostenible ni productivo lo que estamos haciendo con la naturaleza, ni sostenible, ni el ser humano lo suficientemente productivo como para ser. Es decir, nos vamos a convertir en una especie y siendo nuestro planeta un organismo vivo, lo cual tiene que ver con inteligencia relacionada en la naturaleza, pues va a ser muy inteligente que nuestra especie empiece a tener otro tipo de abordamiento y otro tipo de actitud y otro tipo de pensamiento diferente a como se ha sostenido hasta ahora, que ha convertido esto en insostenible. En una de las cosas en las que se nota es en cuánto abrimos el grifo de agua, cuánta comida tiramos, cómo son nuestros desperdicios. Insisto en que yo recomiendo fehacientemente que veamos esta serie porque además hay una cosa que me ha gustado fundamentalmente, aparte de la belleza de la serie, y es el buen rollo que tiene esta gente, ¿sabes? Es decir, es muy interesante el que la información llegue por vía pacífica, no por vía iracunda. Porque por vía iracunda tiene bonita prensa y sube mucho, pero todo lo que sube baja. Y a nosotros nos ha ido bien cuando hemos ido con calma y sin pelearnos. Y tenemos, vamos a ver, tenemos
la experiencia y lo hemos verificado. Cuando se nos han abierto las puertas y cuando se nos ha puesto el semáforo en verde, ha sido cuando hemos ido con buen rollo y cuando nos hemos ganado a la gente por nuestra excelencia y amabilidad. Y no precisamente por la ira, porque insisto que eso pone, pero luego va en contra. Y hay muchos movimientos, efectivamente, que están hablando sobre lo que yo ahora mismo estoy hablando, pero veo muchos dientes, así, veo muchas amenazas, y veo como cosas unos contra otros, ¿no? Que hacen que otra vez la estemos liando. Hasta cuando vayamos a favor del planeta también la tenemos que liar. Entonces, aproximarse inteligentemente a la naturaleza es lo que se requiere ahora. Y por eso necesitamos formar personas que se aproximen de una manera amable y respetuosa. Tanto a las plantas, como decía Ana, como a los animales, como en general a nuestro planeta y a través de cómo nos relacionamos. Cuando tiramos una bolsa de basura, ¿qué pensamos? ¿Que luego desaparece? Entonces, bueno, pues ese pensamiento puede dar lugar a que de repente uno tenga más cuidado a la hora de hacer la compra y que uno no deje que se pudran las cosas en la nevera y muchas cuestiones que luego le hacen sentir a uno más serenidad. Está uno más contento con uno mismo. Porque nosotros somos seres de la naturaleza. Luego se va a poner contenta nuestra propia naturaleza. Y eso es una maravilla. Porque es, por lo menos a algunas personas que somos sensibles a ello, y yo creo que todos los que estamos aquí somos sensibles a ello, nos sube la energía vital. Y una de las cosas del autoconocimiento y de poder formar parte, de dar la mejor versión de nosotros, es que tenemos buena energía vital. Y eso también insistimos muchísimo los miércoles. Y la naturaleza puede ser, a cambio de que nos aproximemos a ella de una manera respetuosa y excelente, pues la gran fuente de la energía vital. Esto, por supuesto, no nos lo hemos inventado nosotros. Eso lo sabían también nuestros hermanos que vivían en contacto con la naturaleza. Es decir, que es que si se queda uno un rato tranquilo y respirando en plena naturaleza, se carga uno de energía. Y además deja uno de mirarse el ombligo, que también es muy interesante. Y la naturaleza te lleva. Hay viento, hay sol, hay belleza, hay elementos y tal que te pueden, si no eres demasiado terco, distraerte de ti mismo y ayudarte a ese cambio de actitud. Y quería seguir insistiendo. He estado leyendo el libro sobre niños y mascotas últimamente y tal, pues porque he tenido un par de casos en que he requerido mirar unas cosas. Y como persona que siempre he tenido mascota, debo decir que si se trata con conciencia es una maravilla tener mascotas. Tener un perro, tener un gato, cuidar de un animal y que ese animal luego recíprocamente te va a cuidar, conectar con un animal, tener una conexión, una comunicación. Bueno, y para las personas que somos muy solitarias, pues también está muy bien porque es una compañía más silenciosa. A veces depende de si uno tiene un perro que no es silencioso, vendrá de silencio nada, ¿no? Pero claro, como yo estoy acostumbrada a la psicología felina, que es bastante silenciosa, pues son dos psicologías diferentes, son dos maneras diferentes de plantearte una conexión con un animal. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra, pero tienen en común que es una conexión muy cómplice y es una conexión muy íntima y es muy bonita si se sabe disfrutar y si se ha tenido la voluntad de hacerlo, sobre todo. Que eso es una de las cosas que hemos defendido, que es lo de dejar de regalar animales o de utilizarlos como obsequios. Y bueno, dicho esto, yo creo que ya me he expandido demasiado y tal, bueno, demasiado así para esta segunda introducción, o por lo menos he dicho lo que tenía que decir. No, Es ser inteligentes. Ya que estamos en unas charlas de inteligencia relacional, lo que acabo de decir es muy sencillo. Porque es el ego el que nos complica la vida y lo que nos hace hacer excentricidades. Bueno, queridos amigos. Nunca es demasiado, Isa, nunca es demasiado. Siempre, siempre todo es aprendizaje y es una maravilla.
de lo que estabas ahora hablando antes de darle paso a escuchar a Ana y que nos cuente un poco, como dices tú, lo que se le está pasando por la cabeza ahora en este momento. Hay una cosa, justamente me ha pasado ayer me tocó ir a trabajar, a agarrar unos caballos de un cliente mío que es bastante descuidado y los caballos estaban en muy mal estado, los cascos. Pues muy mal, es muy mal. Pues hagan de cuenta que ustedes no se cortan las uñas de los dedos en 1 año y 4 meses. Pues eso en un caballo, con 500 kilos de encima y todo el día guardados en una cuadra. Yo subí ayer un post, después le saqué unas fotos, las subí a Facebook, las subí a internet y puse justamente, la frase que puse era que era de estos días que daban ganas, que se mezclaban las emociones y no sabía si gritar, llorar o reír, pero que al final he decidido que la rabia la iba a convertir en energía para ayudar a los caballos y ponerlos lo mejor posible. Pues eso es un poco lo que hay que hacer cuando eso es ser inteligente y ese es el trabajo al que tenemos que llegar. Y ha sido curioso cómo muchísima gente por privado me ha escrito pidiendo que denuncie al propietario, que lleve al Seprona, que lo haga público, que dé el nombre del señor. ¿Y yo qué logro con eso? Entrar en una pelea y una discusión. El La señor lo víctima único, va a ser el caballo. y además el señor lo único que va a hacer es que va a cambiar de herrador, va a llamar a otro y a mí me va a mandar al carajo. ¿Y O por igual qué? al caballo le da una paliza y se queda tan ancho. Entonces, yo lo que tengo que hacer, evidentemente yo llego, veo los caballos así y hablando mal y pronto y hablando en idioma de bar, pues me cago en la puta madre del señor y digo, este es un desgraciado y claro que por mis pensamientos pasa de todo y si lo tuviese al frente me gustaría coger el martillo de Rari y partirle los dedos, obvio que sí, por supuesto, o sea, obvio me salen todos mis demonios, por supuesto, obvio, no soy un hombre, o sea, todavía camino por la tierra. Y obviamente los veo y pienso en el animal y te da tristeza y te da de todo. Lo que puse es de verdad, es que se te mezcla todo porque ves los animales en mal estado, no sé qué. Pero lo único que tengo que hacer en ese momento es decir, le tengo que echar 2 cojones, apretarme y decir, voy a ayudar a estos 4 animalitos hoy a que hoy queden mejor. Y lo único que me piden es que dé lo mejor de mí. Para que ustedes se hagan una idea, yo errando un caballo normalmente duro 1 hora, como mucho. Con cada caballo de estos me tiré 2 horas 45 minutos del exceso de trabajo que tenían porque los cascos eran, o sea, estaban destrozados, era terrible. Pues ahí estuve hasta las 4 de la tarde, desde las 8 de la mañana, reventándome, no sé qué, sacando la energía por ayudar a los caballos. Si yo me hubiese puesto a pelear, a denunciar al señor, a llamar al Seprona, a todo lo que la gente me estaba pidiendo, ¿qué he logrado? Nada. ¿Qué he logrado? He logrado arreglar a los caballos, que los caballos pisen bien. Luego le cobré muchísimo más dinero porque yo sabía que era la única forma. La agresividad crea agresividad. Claro, entonces, ¿qué hice? Como yo sabía que él no me iba a llamar ni a darme las gracias, ni a decirme nada, ¿qué utilicé? Pues la técnica del bolsillo, le cobré mucho más de lo que le cobro normalmente. Y a mí su empleado me pagó el dinero, me dijo, ¿cuánto es? Y le cobré casi el doble por caballo. Claro, cuando él llegó y preguntó cuánto había sido, porque el dinero importa mucho, dijo, ¡buah! Felipe se ha pasado 3 pueblos y me llamó. Me dice, oye Felipe, creo que te has equivocado con la cuenta. Y le dije, no me hagas hablar, que si yo tuviese que hablar, poco dinero te he cobrado. Y me dice, tienes razón, a partir de ahora vas a venir cada 3 meses. Bueno, pues ella había visto a los caballos. Sí, bueno, yo le mandé las fotos. No, claro. Entonces, eso es lo que estamos hablando de lo que es la inteligencia relacional. No es enfrentar, claro que hay que tener rabia, claro que hay que encabronarse, claro que todo eso, pero eso hay que convertirlo a lo positivo, porque pelear no soluciona. Pelea más pelea es más pelea, conflicto más conflicto es más conflicto. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender en la naturaleza. Los animales, cuando trabajamos animales que vienen sin mucho contacto con el ser humano, a mí tengo la fortuna, he trabajado muchos caballos que vienen del cerro, vienen del monte o que no han tenido contacto con el ser humano. A mí lo que más me han enseñado es que ellos no quieren pelea, no quieren conflicto. Cuando yo les presento conflicto, dejo de ser interesante para ellos y pasan de mí.
Y me dicen, Felipe, así no me interesas, Felipe, hay vete. una pregunta para ti. Dime. Dice, qué interesante la historia de los cascos. Un comentario más. Me he quedado pensando por qué la naturaleza permite que ese crecimiento continúe. Eso supongo que será el crecimiento del casco. Sí, a ver, ¿Es una costumbre humana hacer el aseo de los cascos? lo que pasa es que el animal, cuando vive en la naturaleza sin el contacto humano, ellos están por la sabana, la montaña, donde vivan, están comiendo y caminando durante todo el día. Para que se hagan una idea, un caballo come entre 16 y 17 horas al día, caminando y comiendo todo el tiempo. Entonces, está caminando y comiendo 17 horas al día. Eso significa que el crecimiento del casco va creciendo y va autorregulándose con el caminado, porque ellos caminan por piedra, por arena, por terrenos que les va, por decirlo en términos humanos, lijando el casco de forma natural. ¿Qué pasa si tú a un caballo lo metes en una caballeriza o en una cuadra, le pones una cama de lo que sea y el caballo no desgasta, el casco crece, 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 crece y no desgasta? Y si yo además le he puesto una herradura que hace que no haya desgaste, pues el casco crece, 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 crece y crece infinitamente. Entonces es por eso, es una cuestión que si vivieran sueltos en el monte, en libertad, no lo necesitarían. Ahora, puntualización, entonces la gente diría, oh, es que viven mejor en la naturaleza, sueltos, y pues en algunos aspectos sí, en otros no. Pues yo puedo tener animales en la cautividad con sus cascos perfectamente cuidados, que no le generen problemas y que vivan felices en la cautividad, porque la naturaleza tampoco es el mundo ideal. En la naturaleza también es dura. Los animales en la naturaleza tienen depredadores, tienen hambre, tienen insectos, tienen parásitos, tienen, no, Sequía. tienen sequías, tienen inviernos súper fuertes, que yo eso en la cautividad se los quito esos problemas. Lo que tenemos es que encontrar el punto de equilibrio en que la cautividad no anule el instinto del animal. Esa es la clave. Y es que yo lo tenga en cautividad, pero que siga siendo caballo, Eso. respetando su instinto. Esa es la clave. Y eso, si lo llevamos al ser humano en relación con los seres humanos, es lo mismo. Yo me puedo relacionar con cualquier persona, pero tengo que respetar su instinto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí has tocado uno de los temas comanches de la inteligencia relacional, efectivamente. Porque lo que hay que hacer es no despertar el instinto, porque el instinto cuando se Exactamente. despierta es porque ha saltado una alarma. El instinto funciona para huir o atacar. Entonces solamente funciona y se dispara siendo binario, y entonces lo que hay que hacer por eso es la calma, lo único que funciona en la naturaleza. Yo cuando veo a dos perros o a dos gatos incluso peleándose y los dueños histéricos y tal, lo que están haciendo es como poniendo fuego en gasolina y tal, ¿no? Es decir, es la calma y tal lo que va a funcionar. Ya dimos además una clase de señales de calma hace tiempo. Por ahí está Y grabado, tenemos en mi canal de YouTube, ahora lo voy a poner en el chat, tenemos en las listas de distribución, no sé si incluso son 30 o 40 clases de estas, de los sábados nuestros. Antes eran todos los sábados, Felipe. sí. Muy bien, Ana, pues te toca a ti que nos cuentes. Pero Ana, un minuto antes para rematar lo que ha dicho Isa, ya te doy el paso, es que yo, una de las cosas que se aplica en el trabajo cuando yo trabajo con animales, una cosa que yo me tengo que tatuar aquí en la frente y que del tatuaje en la frente se me tiene que convertir en una forma de actuar, una forma de ser, casi que una filosofía de vida, es que hay que aprender que con tus movimientos corporales, tu respiración, con tu forma de mirar, de observar, de todo, hay que demostrarle al otro individuo que no es para tanto. Eso. No es que no pasa nada, porque sí pasan cosas, es que pase lo que pase, no es para tanto. Y eso es lo que la naturaleza te enseña, no es para tanto. Más bien busquemos cómo solucionar el problema que se nos venga. Es de lo que nos pase, no hagamos una inundación, no es para tanto. Pero es que eso tiene que ser a nivel mental, a nivel corporal, a nivel vocal, a nivel de visual, respiración, cuerpo, movimientos, no es para tanto. Y eso es un trabajo cañón de hacer. Como tú piensas, le estás diciendo al cuerpo, si tú de repente dices ¡ah!, el cuerpo inmediatamente se pone alerta. Si le estás diciendo entonces se tranquiliza, pues no Exacto. te tiene que defender.
Ana, Eh, te deseamos y escucharte. estamos poniendo los instintos a la defensiva y tal, ¿sabes? Como sigamos así y tal, ¿sabes? Levanta la mano y tal. Por favor. Yo soy muy Ay, Dios respetuosa. mío. Ay. No, es todo No, muy es que interesante. cuando se activa este tema es tan bonito. Sí. Sí, es una maravilla. Interesante todo lo que estáis hablando. A ver, yo aquí se me vienen varias cosas a la cabeza, ¿no? Una, por un lado, es que, bueno, algunos ya me conocéis, otros no. Yo trabajo en un colegio de educación especial, soy maestra y llevo un proyecto con perros de terapia, de intervenciones. Entonces, una de los objetivos que yo trabajo, que llevo a las aulas, es precisamente está basada en el respeto al animal, al perro. Y enseño a los niños a relacionarse con los perros desde el respeto y basando un vínculo en la confianza y viceversa, ¿no? A través de una metodología que los perros aprendan a respetar y a confiar en los alumnos. Con lo cual, toda esta información que se está hablando ahora, yo la llevo a la escuela, ¿no? Y es una escuela pues, con todos los niños con discapacidad. ¿Qué trabajamos? Pues trabajamos desde la relajación, desde la calma, la espera de turnos, el fomento de la atención, el respeto al animal. O sea, el primer objetivo que nos tenemos que plantear es interaccionar adecuadamente con el animal, ¿no? Porque si no interacciono adecuadamente con el animal, pues no puedo trabajar los siguientes objetivos. Entonces, dentro de estas propuestas se pueden trabajar un montón de actividades, ¿no? Por ejemplo, la clase del jueves, la clase iba relacionada este año encima al centro de interés que estamos trabajando, aunque yo lo trabajo todos los cursos, son los animales y el cuidado del medio ambiente. Y era una clase de trabajar que eran animales domésticos y que eran animales salvajes. Entonces, pues todos sabemos lo que es un animal doméstico, ¿no? Si alguien tuviese que definir un animal doméstico, pues es aquel que puede vivir en casa, en las granjas y que convive con el ser humano. Y los animales salvajes, pues son aquellos que viven en otros hábitats que no son los que acabo de decir. Entonces hacíamos una actividad diferenciar que era un animal doméstico y un animal salvaje. Y salían diferentes animales y ellos nos tenían que decir si podían vivir en casa o en las granjas, porque convivían con el ser humano o no. Pero claro, ¿qué pasa cuando un niño te dice, sale la tortuga y te dice que es doméstica porque la tiene en casa? O tiene peces y te dice que es doméstico porque los tiene en casa. Las tortugas, los peces, las iguanas, ¿son animales domésticos? No son animales domésticos. Son animales salvajes que el ser humano ha decidido tenerlos, gracias Paula por la aportación, tenerlos en casa. Entonces, ¿qué se debe inculcar a los niños desde que son pequeños? Que son animales salvajes de verdad y que son animales domésticos de verdad y que los animales salvajes deben vivir en libertad, no están preparados para vivir en los hogares. Lo que pasa es que el ser humano se apodera pues, de este tipo de animales y al final pues tenemos peceras, tenemos tortugas, tenemos iguanas, tenemos monos, tenemos de todo. Pero yo debo mostrar esa enseñanza, o sea, yo debo enseñarles a los niños cuál es el hábitat natural de cada animal, ¿vale? Y saber el porqué. Y luego, si ellos deciden en las familias tener o no, o ya tienen, porque eso no significa que de repente tengo una tortuga, descubro esto y me voy a soltarla al río, no, sino que los animales que tenga los trate bien. Igual otra cosa que hablaba Isa antes del tema del cuidado, no sé si salía la palabra de reciclar. Una cosa es reciclar, que seguramente hoy en día todos, sobre todo aquí en España, hay contenedores de cartón, de vidrio, de plásticos, etcétera, etcétera. Pero la cuestión de cuidar el medio ambiente no solo es reciclar lo que tengo, que sí es muy importante, sino aprovechar los recursos que tengo y no malgastar recursos, que eso nos enseña. Y es que esto viene en relación de que otro aspecto de los que pues, trabajamos este curso en el colegio o hacemos mucho hincapié, es uno de los objetivos que tenemos, es el tema del reciclado. O sea, no consiste en reciclar, que sí, que hay que reciclar, sino aprovechar los recursos que tenemos del entorno y no malgastar. Y eso pues también lo deberíamos hacer todo, ¿no? Aprovechar cosas que ya tenemos. Yo qué sé, yo trabajo en un colegio que se les ocurre hacer decorados ahora que estamos con los diferentes hábitats,
el Polo Norte, voy a hacer una puerta con papel no sé qué, pues más bien haz una cosa más pequeñita y no gastes tanto papel, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y así, como tips, pautas o puntos importantes a la hora de relacionarnos con la naturaleza o cosas que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo que me ha enseñado la naturaleza, que puedo aplicar al día a día, es aprender a observar no solo el entorno en el que estoy, o sea, los animales, hablaba antes de las plantas, cómo es el cambio estacional. Por ejemplo, ahora aquí en España pues está llegando una primavera muy adelantada y están todos los árboles en flor y estamos en febrero. O sea, aprender a observar todas esas cosas. Y esto nos va a ayudar a observar en el día a día donde estemos, en nuestro trabajo, en casa, los que nos rodean. O sea, porque además un animal no te va a decir con palabras, me pica la oreja. Tú tienes que aprender a observar y a saber interpretar desde la etología qué es lo que puede estar sucediendo. Otra cosa muy importante que he aprendido de la naturaleza y de los animales y la que intento aplicar día a día en el día a día, sobre todo en la parte laboral, es el no malgastar energía. Los animales no malgastan energía, porque malgastar energía significa peligro de muerte. Si yo malgasto energía y no puedo seguir adelante, al final estoy poniendo en peligro mi propia vida. Entonces no les interesa malgastar energía. Saben adaptarse en cada momento, en cada situación. Si hace calor están más relajados, si hace más frío se pueden activar más. Si tienen algo, no hay escasez de comida, saben a qué puntos tienen que ir o se mueven menos para no tener que hacer tanta higiene. Ellos saben no malgastar la energía. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, por un tema, una conversación, una disputa, estrés, por algo que me han dicho y no me gusta, tendemos a malgastar esa energía. Y a veces es mejor el pensar en uno mismo y decir, voy a estar más tranquila o no le voy a dar más importancia. A veces hay que compartir, nosotros podemos compartir las cosas con sentido del humor para no malgastar la energía, porque al final ese malgaste de energía deriva en un problema seguramente de salud en cada uno de nosotros y, por qué no, mental. ¿Qué más nos puede ayudar el relacionarnos con la naturaleza? Pues el aprender a comprender diferentes conductas, comportamientos en función de la especie con la que estemos relacionados, con la especie con la que estemos tratando, o la especie con la que estemos observando, y eso lo podemos derivar en comprender diferentes puntos de vista con las personas que nos rodeamos, porque cada uno pues, tiene un contexto y una casuística diferente. Otra cosa muy importante es que los animales, y hablo, bueno, sobre todo yo pues, tengo caballos y perros, buscan, sobre todo más los caballos que no tienen tanto contacto con el ser humano, tienen contacto, pero no es como el perro que vive constantemente con nosotros. Los caballos a mí me ayudan mucho a aprender de ellos porque buscan buscan el equilibrio dentro de la manada, en cada momento, tienen su momento de juego, su momento de relajación, su momento de mimos, su momento de trabajo, buscan mucho el equilibrio entre ellos. Y por ejemplo, ahora que tenemos una nueva invitada, una potra nueva, que está Felipe domando, que se ha reestructurado la manada y ha habido, pues se ha introducido un nuevo, que eso, bueno, Felipe luego puede hablar más de esto, un nuevo miembro dentro y ha habido cambios. Una vez que pasa el periodo de presentaciones, se marcan, se coloca, se reestructura la manada, vuelve el equilibrio, porque para ellos que les compensa estar mejor equilibrados. Y en los perros debería ser igual. Lo que pasa es que en los perros hay mayor influencia del ser humano, de nuestras conductas y de nuestro día a día. Al final los que los desequilibramos somos nosotros y tendríamos que tender a el equilibrio, porque el equilibrio supone bienestar animal y bienestar humano para nosotros. ¿Qué podemos aprender también de la naturaleza y de los animales? Pues toda la parte de proxemia, de respetar al otro, de ser asertivos, de saber poner límites. Estamos ahora dentro del trabajo en así una especie de conflicto a la hora de ser asertivos con las personas. El ser asertivo no significa que tener que dar una mala palabra, tener que gritar, tener que morder, no, o sea, no literal, ¿no? Sino que creo que se pueden decir las cosas de muchas maneras, diciendo lo que uno piensa y necesita decir para poner esos límites sin ser agresivo. Se puede ser de manera, ya no digo cariñoso, sino de manera amable.
¿no? Y eso me lo han enseñado los animales también, porque ahora incluso con esta nueva potra que acaba de llegar, ellos claro que se han tirado algún mordisco, se han puesto límites, pero tú ahora les ves cómo se respetan el sitio unos a otros y ni se marcan, es que ni se tocan, y eso es súper interesante de poder observar. El contacto con la naturaleza también nos da bienestar, el salir a respirar. Yo no me canso de decir que veo mucha gente paseando con sus perros y están más pendientes del móvil que de pasear con su perro. Pues ya que tenemos ese momento de paseo, de disfrute, incluso si no tengo perro, de salir a pasear al campo, a un camino, al aire libre, el disfrutar del momento y no estar pendiente de quién me llama, del WhatsApp, de las redes, del post, de la foto, de voy a subir esto porque voy a tener más likes, etcétera, 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 sino encontrarse con uno mismo en ese momento, respirar y disfrutar de ese momento. Y es muy importante, así para terminar, aprender a establecer canales comunicativos, ¿no? Canales comunicativos con los humanos y con otras especies. Necesitamos aprender de la etología. La etología es el comportamiento del animal en su entorno natural. Aprender a aplicar esa etología, conocer cómo nos podemos relacionar con los animales, no siendo invasivos, sino respetando, observando y respetando sus señales y aprender a establecer esos canales de comunicación, porque creo que la comunicación pues, es la base de todo aprendizaje. Y esto lo podemos aplicar al día a día con nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero si tuviese que resumir o quedarme con una frase de todo esto que he dicho, en el día de hoy sería la de aprender a no malgastar la energía. El micro, Felipe. Felipe, el micro. Digo que es algo que nosotros hemos repetido mucho, tanto los sábados como también los miércoles. Yo trato siempre de decirlo mucho porque es cuando trabajas con la naturaleza, te pasa eso. De hecho, yo el miércoles es que estuve contando que a mí hoy en día me pasa que cuando me paso de dármelas de valiente y hacer más de lo que me da el cuerpo, llega un momento que el cuerpo te dice, oye, para que no puedes más, porque es que la energía vital es fundamental para funcionar. Y en la naturaleza, si no tenemos energía vital, y aquí entramos en el tema que planteó Isabel de cómo alimentarnos, qué alimentarnos, no desperdiciar alimentos, porque todo eso, todo está en el mismo círculo. Uno cree que las cosas no están conectadas y todo está conectado. Y el hecho de malgastar un alimento, como decía ahora Isa, que se me pudra un pedazo de carne o una lechuga en la nevera, eso está dentro de un círculo que genera otro círculo, que genera otro círculo, que al final va en contra nuestra. Y no podemos dar la mejor versión de sí mismos si eso va en contra nuestra. Aunque uno crea que es un pedazo de lechuga que se te pudrió, pues más bien analiza, piensa y utiliza esas partes neocorticales del cerebro para que la próxima vez no se te pudra la lechuga, porque es mejor que no se te pudra la lechuga. Decían en la sintonía del Zero Waste Chef, decía una de las chefs que desperdicio es un concepto humano, que en la naturaleza no existe la palabra desperdicio. Hombre, claro que nosotros inventamos cosas como por ejemplo es el plástico, que sí que es un desperdicio. Aunque consideremos desperdicio otra cosa, ¿no? Porque eso no se recicla, no es natural, pero en la naturaleza salvaje no existen los desperdicios. Se aprovecha todo. Sí, y de hecho, hay una cosa que ahora que está, tanto cuando estabas hablando tú, Isa, como estaba hablando Ana, en la naturaleza, una de las cosas, esto lo dije el miércoles y lo voy a repetir ahora porque estamos hablando de esto, que uno de los problemas que hay en el contacto con la naturaleza es que el hombre durante mucho tiempo, sobre todo en esta era que nos ha tocado vivir a nosotros, hemos querido controlar la naturaleza, queremos dominar la naturaleza. Y eso no es posible. La naturaleza nos está enseñando que no la podemos dominar, ni la podemos controlar. Y hay ejemplos miles de avalanchas, de ríos que se llevan puentes, que se llevan ciudades, en todas las partes del mundo. O sea, hace poco, hace un año o 2 años, en Alemania, el país más civilizado del mundo mundial, un río se llevó un pueblo porque cortaron el río para construir un pueblo. Pues el río tarde o temprano vuelve a pasar y se lleva al pueblo.
Fue Y, y, brutal, fue brutal. es así, o sea, no podemos controlar la naturaleza. Y si desviamos un río, el río tarde o temprano va a volver a pasar por su cauce. Si tú hablas con la gente del campo siempre te va a decir, por donde pase agua, jamás construya ni siembre nada. Eso es una ley del campo. Por donde haya pasado una gota de agua, usted no siembre ni construya. Puede que en 50 años no pase nada, pero el año 51 puede pasar. Eso es aprender a convivir con la naturaleza. Pero independientemente de eso, Ana tomó el tema, tocó el tema de la yegua que hemos traído ahora y voy a traer a colación un tema que a mí me encanta mucho, que es ese tema de cómo los animales, esa inteligencia instintiva que tienen los animales para comunicarse y para reorganizarse cuando tú en una manada que está organizada traes un nuevo individuo. Con los caballos pasa una cosa muy bonita y eso es algo que tenemos que el ser humano, nuestros abuelos lo tenían muy presente, nuestros padres un poco más y en nuestras generaciones se ha ido perdiendo mucho. Y en los caballos es algo que se da muchísimo, que es el respeto al sabio. El sabio en la naturaleza, cuando hablamos de etología, es el que conoce el entorno, es el que conoce el contexto y el que controla la situación. No es un líder dominante, no es una persona que se imponga por la fuerza, es que yo voy a seguir al que sabe dónde están las cosas, que así funcionan los caballos. El animal más viejo del entorno, el que tiene más años o el que lleva más tiempo en el entorno, es el sabio. ¿Por qué? Porque sabe dónde está el agua, sabe dónde está la sombra, sabe en qué época del año hay que trasladarse de una montaña a otra, sabe que los depredadores descansan en tal sitio, saben que en esta charca el agua está más fresquita que en la otra charca. Eso es ser sabio. Y entonces lo que pasa en una reestructuración de una manada, yo tengo 5 caballos que ellos han creado entre ellos una manada. Yo les traigo un individuo nuevo y ese nuevo individuo tiene que hacer por ganarse un sitio en la manada, en el grupo. Y es él el que tiene que hacer el trabajo de adaptarse a la manada, porque la manada ya funciona. Ahora la manada, cuando yo le traigo el individuo nuevo, la manada se mueve, se reestructura, pero va la función del más sabio, o sea, el que tiene más experiencia o el que más tiempo lleva en el sitio, va a prevalecer en el que menos lleva. Y eso se demuestra con una cosa, y es que la penúltima yegua que entró a la manada se llama Lua, que es la última, que esa sí es nuestra, que nos la regalaron. Cuando ella entró a la manada, pues todos le pegaron, le no sé qué, y funciona. Pero es que ahora que ha entrado la nueva, no la gente siempre dice que la yegua líder es la más vieja, que no sé qué, que es una yegua que nosotros tenemos que tiene 24 años. Da igual. La que más le pegaba a la nueva era Lua, la más joven. ¿Por qué? Porque para la nueva, Lua es más sabia, porque lleva más tiempo en este sitio que ella. Claro. No es una cuestión jerárquica como lo quiere plantear el ser humano. Y el ser humano está perdiendo y estamos perdiendo el acercarnos a las sabidurías ancestrales, a los viejos, a la gente que sabe. Es una jerarquía natural, Felipe. Y esa es la jerarquía natural. Claro. Es decir, reconocer la autoridad y tal, ¿sabes? Esto no quiere decir someterse a un tirano, ¿no? No. En la naturaleza no existen los tiranos, y tal, ¿sabes? En la naturaleza está perfectamente, pues eso, conformado el liderazgo porque es natural. Eso es lo que tratamos de hacer con uy, ¿ves esto? Algo está pasando en mi ordenador. Algo Sí, está pasando. Voy a tener que comprarme un asunto nuevo. Sí, ya está apareciste yendo la de mano. nuevo. Desapareces y apareces. Es el tema de los líderes no se despeinan. Y nosotros estamos formando líderes ansiosos, porque tienen Sí. que aprenderse tantas cosas que no saben si alguna vez van a ser líderes o no. Y ser líder es no despeinarse, o sea, es decir, es estar es volver a tu confianza en ti mismo, nada más. Confianza brutal, es decir, la propia, la que te ha robado el ego. Y los líderes que estamos formando hoy en día, yo veo que se crean el concepto que hay es de tienes que cuidar tu posición sea como sea. Eso no existe en la naturaleza. No, Es que cuidar no es, bueno, los signos de debilidad son naturales, pues se llama envejecimiento.
o herida. Es decir, si un líder da señales de debilidad en la naturaleza, pues va a ser sustituido porque es que es supervivencia. Y entonces es cuando puede, en un momento dado, ahí llegan los chulitos, Sí, los pero por beta, ejemplo, los en una manada, nerviosos y tal. Sí. sí, pero en una manada de caballos, por ejemplo, hablando, si un caballo, la que se fuese la del grupo familiar, la yegua mayor, la que tiene más experiencia, la sabia, de verdad tiene una herida grave o de verdad es una cosa de vida o muerte, es que ellos mismos son los que se apartan. No Ya, es que ya. venga, no es que venga una comuna de caballos jóvenes a sacar a la yegua. Ella misma se aparta del grupo porque sabe que pone en peligro al Ya, grupo. ya, perdió la batalla, sí, señor. Porque, es como decir, hasta aquí pude yo aportar al grupo y ahora que siga el grupo. Y ese es el que se retira por sí mismo. Que es cuando se habla en el deporte que un deportista debe retirarse cuando está en la cumbre y no cuando está en la derrota. Algunas manadas de depredadores sí que hay un aviso y tal de que ha de retirarse y tal, ¿no? Claro, pero En un momento eso dado. es en las manadas jerárquicas, en donde hay dominancia, en donde son Eso es. depredadores. Y a los seres humanos aplica también, de algún Claro, modo también Pero aplica. igualmente en las manadas de depredadores hay muchísimas señales antes, no llegan al enfrentamiento, es muy difícil que lleguen al enfrentamiento porque es pérdida de energía y Ah, eso lleva a la muerte, puede llevar a la sí, sí, muerte. sí, eso es. Y yo creo que Eso es. es una de las cosas más importantes que debemos aprender de ellos. Que si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ayudar a liderar o a manejar, o llámelo como quieras, Claro. a enseñar a los demás? Es Administrar, imposible. administrar, ¿no? Es decir, como decíamos el otro Muchas día. veces, como lo hemos hablado entre nosotros, toca hacer algo y estoy tan mal que digo, tengo un congreso y no voy, ¿no? Hipotéticamente, porque si tú no estás bien, claro, si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a los demás? siempre hemos dicho, Isa, la frase de que para hacer actividades, intervenciones o terapia hay que estar un poquito mejor que el paciente, solo un poquito. Pues esto es igual. Y a mí me pasa, Cuando es natural y no es prefabricado por el ego, es una maravilla. Cualquier ser humano podría tener el talento o las habilidades o el encanto de poder liderar, aunque sea su propia vida y tal, ¿sabes? O sea, ser líder de tu propia vida ya es estar liderando como un constructo psíquico de 1000 personajes. O sea, es decir, no te van a faltar personajes a los que liderar. El ego, el yo, el super yo, el crítico interno, el autoboicoteador, los mecanismos de defensa, el lagarto, el mono, el sapiens. Bueno, ni te cuento la cantidad que hay ahí de guerreros en esa bola enorme que se llama el inconsciente. Y entonces volvemos otra vez a retomar lo primero que decías tú, Felipe. Una vez que conozcas a todo ese ejército, que es lo que nos hemos dedicado a conocer durante todos estos años, a costa de enseñarlo también y viendo en directo el nuestro, porque esto no es no tenerlo, se me ha notado, no. Es pillarse con las manos en la masa y darse cuenta. Y entonces cuando te has dado cuenta y te has pillado con la mano, Dios mío, porque lo hacemos y no nos damos cuenta. Entonces la cuestión es darse cuenta, ese es el autoconocimiento. Y luego, pues por supuesto, gestionarlo, sobre todo si aquello te ha llevado a unos resultados de conflicto y de todo lo que hay alrededor de un conflicto. Entonces es el tema de hacerlo fácil, que es lo que te enseña la naturaleza, a no complicarte la vida, a ver las cosas con sencillez, porque la verdad está mucho más cerca de la sencillez que de la complicación. Y también me lo digo yo a mí misma, que siempre he pensado que había que leerse 10 millones de libros para antes enterarse de algo, cuando el conocimiento directo, que es el que te proporciona la naturaleza en el estado de conciencia adecuado, es brutal. Ahí te lees la Biblioteca de Alejandría en directo. Y es total. verdad lo que estoy diciendo, porque ahí están implantadas las leyes universales, ahí están implantadas las grandes sabidurías ancestrales, y ahí están implantadas quién eres. Porque también tú tienes una parte muy animalito, que es tu cuerpo, que es un organismo vivo. Luego dentro de tu cuerpo vive tu psique, que eres tú.
pero hay un animalito y entonces eso es natural, a pesar de que, te cuento, en la facultad de psicología como les cuesta lo del animalito, te cuento, como si fuera eso ser menos y para nada, al contrario, no sé, está uno más conectado, ¿no? Que si fuéramos etéreos, no sé cómo decirte. Entonces es como cae por el peso de la lógica, que para acercarte a la naturaleza ve saludable o lo más saludable que puedas. ¿Por qué? Porque si no, vale, muy bien, no vayas saludable, no pasa nada, pero tienes que entonces comenzar un proceso de sanación y dejarte. Cuando uno va obsesivo a la naturaleza o cuando uno va demasiado estructurado a la naturaleza, y eso es una de las cosas que nosotros decíamos, Ana, era como que echas de menos el picaporte, el móvil, es para encender la luz, es decir, la cantidad de ángulos rectos y reflejos condicionados a los que el cuerpo ya ha detectado como seguridad. Y entonces eso se tiene que desestructurar, con lo cual se pasa un momento de desestructuramiento. Y eso, y hay que quedarse a pasarlo. No hay que irse corriendo a la ciudad, ya por fin mi picaporte. Y entonces ahí es cuando se conoce uno mismo, de verdad, cuando no tiene mecanismos de defensa. A mí me pasa cuando viene gente me pregunta que para entrenar caballos de terapia, que quieren hacer terapia, que cómo se entrena un caballo de terapia, etcétera, etcétera. Y la gente te comienza a contar, no, porque yo tengo este proyecto, porque esto, porque voy a trabajar con esto. Y yo siempre termino llegándoles al mismo punto. Le digo, tienes que ser muy consciente de lo que vas a ofrecer, porque en cuanto llevas a una persona al campo y a la naturaleza y lo pones a trabajar con animales que están en su esencia y el caballo es caballo y el perro es perro, a eso me refiero cuando están en su esencia, desestructura a la gente y la gente se rebota mucho en la naturaleza Se y la empieza a gente que viene proyectar. y la gente que viene muy de la ciudad y muy cuadriculados y muy ángulos rectos, cuando tú los llevas a la naturaleza, los pones con un caballo, que el caballo es caballo, que no está condicionado, que no está manipulado, la gente se te desestructura, la gente le cambia el chip, la gente se te rebota y por eso cuando es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, desde Atana defendemos mucho la importancia de que en todos estos procesos haya profesionales, en el caso que nosotros siempre hemos trabajado de la psicología, Isa es la psicóloga, porque la gente se le remueve el suelo. Claro que hay un orden dentro del caos, por supuesto. Claro que sí, pero Y es efectivamente estaba importante. diciendo Ivonne sobre que hay una estructura, bueno, vamos a llamarle estructura, vamos a llamar un orden, cierto orden, con la O mayúscula me ha encantado, en la que hay estaciones, proceso de siembra, proceso de cosecha, es decir, eso es tiempo, claro que hay ritmo. Pero nosotros nos referimos a las adicciones comportamentales, ¿de acuerdo? Es decir, a los tics y tal, las que estamos continuamente acostumbrados a hacer, que te va a ser muy difícil a ti ver a cualquiera ver un ángulo recto en la naturaleza, perfectamente geométrico. Entonces es un poco eso, entre la geometría y la desestructuración de la geometría, sobre todo si es una geometría como basada en que eso es lo que le da seguridad al cuerpo, entonces sí que nos estamos alejando de la naturaleza. Y es esa la estructura a la que me refiero, que no está mal desestructurarse un poco de hábitos y de comportamientos adictivos. Y aprender a respirar. Se le está olvidando a la gente aprender, yo a veces también, Vamos en apnea, completamente. Sí, hay que aprender a respirar, a parar y a respirar, a sentir. Ahora está muy de moda que si el mindfulness, que no sé qué, eso ha sido la naturaleza toda la vida. Estar en paz con la naturaleza, sentarte a observar, aprender a respirar, que es lo que tú dices, Isabel. Estamos en apnea, Estamos en apnea. sí. Y el pranayana no se lo ha inventado nadie, se lo han inventado los bebés en un momento dado dejan de respirar. Bien. Es decir, es increíble. Ahora lo estoy observando, no porque la respiración natural es una respiración abdominal, no torácica. Hay que volver a aprender a respirar para oxigenar bien y para no ir en apnea, que también es una adicción. Y es sobre todo adicción a comportamientos no productivos.
y a observar antes que mirar, porque miramos mucho, pero no observamos. Y la naturaleza y los animales a nosotros nos están todo el día observando. Observar es fijarse en los pequeños detalles, es saber cuándo parar, cuándo avanzar, cuándo volver a parar, cuándo dar un paso al lado, cuándo dar un paso al otro lado, cuándo volver a acelerar, cuándo volver a frenar. Y eso se hace con observación. Y hay que ser muy minuciosos en la observación. Y eso se ha perdido muchísimo porque, y cada día más, porque cada día estamos más rápidos la información, cada día estás que cualquier cosa hoy es presente y mañana ya es obsoleto, y todo eso nos está llevando a ser muy rápidos y hay que parar. A mí, yo trabajo Sobre con... todo salir del yoísmo, ¿sabes? Claro, y yo, entonces, mira, a mí me pasa con la potra esta que tengo ahora, es una potra que del trabajo pie a tierra es muy esquiva, ella es muy, es esquiva, ella tú te le vas a acercar y no hace ningún gesto feo ni nada, pero no se deja tocar, ella se deja acercar hasta 1,5 metros de distancia, pero ese último metro lo tienes que ganar sí o sí, o sea, sí o sí digo, tienes que poner no lo mejor de ti, lo mejor de ti en 3 vidas para que te deje acercar. Es súper perceptiva, súper minuciosa, hace movimientos súper sigilosos, a veces parece hasta un gato para no dejarse tocar. Es increíble, además es una yegua muy grande, pero parece un gato moviéndose. Y gente, y entonces yo incito a la gente que viene aquí conmigo, mi suegro, familias, que la acaricien, que se acerquen, porque eso le viene bien a la yegua. Tienes que ver a la gente. La gente va allí directamente y entonces comienzan, ¿cómo se llama? ¿Cómo no sé qué? Bueno, pues yo le pongo un nombre, pues vente, pues no sé qué, pues pim, pum, pum, pum. Para, respira, dale tiempo a la yegua que te mire, date tu tiempo a observar la yegua Eso es si muy bonito, es si muy está bonito. receptiva o no está receptiva, de pronto está en un momento en que la yegua está comiendo y no le apetece que la Claro, acaricies, claro. dale tiempo, que de pronto dejas pasar 10 minutitos, la yegua come y ya se deja acariciar, para, observa y actúa. No lo hacemos, no lo hacemos. Gánatelo, Exactamente. gánatelo. Es un Y ahí proceso. es donde cuando, pues como tú dices, una yegua esquiva, o un perro esquivo, o un gato esquivo, que pueden ser esquivos muchos animales, y uno se los quiere ganar, no se lo exijamos, porque son No, animales. No, mira, ¿Sabes? Paola, Sino que nos lo ganemos porque tenemos inteligencia y tenemos otros recursos diferentes a los de ellos que pueden que nos insuflan a nosotros de responsabilidad para que seamos nosotros quien lo hagamos, no ellos. ¿y sabes qué pasa? Y esto lo compruebo yo al 100%, es que en el momento, hablo en primera persona, me pasa a mí, como ahorita Ana lo podrá decir, y como todas las personas que se meten al corral, y en el momento que medio te hacen caso, paran, observan, respiran, le dan tiempo al animal, en el momento que tocas al animal y el animal te dice, ahora sí, en ese momento es cuando dices, aquí soy ser humano, aquí Claro. soy. Sí. Ahí se te acaban todas las defensas, tu ego se ha ido a tomar por saco y no existe nada más. Dices, ahora sí soy ser humano. Porque es que ese bicho mueve Homo la cabeza. sapiens, Homo sapiens, sí. Claro. ¿Por qué? Porque un animal, este ejemplo de esta yegua es muy grande, es una yegua muy grande, muy grande, muy grande. Podría con medio empujarme, matarme de la fortaleza que tiene. Y yo me la he ganado con respeto. Y con el momento que le pones la mano encima, es que se te descompone el suelo, de verdad. Es como si te vuelves un niño en ese momento. Eso hay que trabajarlo. Bueno, Eso es con los animales inteligencia también nos artificial. ponen en nuestro sitio y tal, ¿sabes? Y nos enseñan a cómo tratarles cuando uno es receptivo a ello, independientemente porque uno puede ser ignorante en un momento dado y aprende. Claro. A mí me tocó que me pusieran en mi sitio el año pasado, acuérdate, toda la aborrescencia de Rodolfo fue tremenda y tal, ¿sabes? Casi me cuelgo y tal, ¿sabes? Con lo de Rodolfo, Dios mío de mi alma. Y al final me enseñó, me tranquilicé. Oye, y ahora somos muy felices, pero he tenido que hacerlo yo. Yo no Rodolfo, le Claro. puedo para, exigir a para él quien y no lo tal, sepa, claro, he tenido que hacerlo yo, claro. Eso es lo que me ha convertido en ser humano y no en una gilipollas, queriendo controlar el Es instinto del que animal. ahora que lo dices, me acuerdo de charlas que hemos tenido, tú preguntándonos que cómo poder hacer para entrenar al gato, qué hacer, hasta que tú has dicho, no, me lo tengo que ganar, me lo Claro. tengo que Y ganar, me lo es un gané, trabajo mío. que para eso lo he enseñado durante 20 años. sí. Exacto. Yo ¿No es quería, verdad? ¿Eh? quería,
añadir que había un comentario que decía Paola que le pasaba con su perra, ¿no? Que iba caminando con ella y la gente se acercaba por inercia pensando pues, que la perra le iba a gustar eso, ¿no? Que muchas veces actuamos pensando que el animal le va a gustar, pues que me acerque, que acaricie, que no sé qué, y no todos los animales tienen las mismas necesidades o las mismas características. Yo tengo un perro que es Galileo, que él, tengo 3 perros, pero de los 2 hermanos que son Dante y Galileo, tengo uno que él se acerca, no entiende de proxemia porque él quiere a todo el mundo que todo el mundo le acaricie, pero sin embargo tengo a Galileo que hay que saber acercarse, te tienes que saber acercar y te tienes que ganar su confianza. Y es que los animales son medidores de ego. Ego arriba y yo soy el mejor, olvídate. Cuando tú vienes en un perfil más bajo de relajación y de respeto, ahí te ves acercarte. Y es que es increíble, o sea, es increíble. Es Me ha que encantado lo de medidores de ego. Medidores de Es ego, es buenísimo. verdad. Había también esto, y por supuesto sin querer ofender a nadie, sino nada más que poniendo mucho sentido del humor, es que si quieres saber cómo está alguien, que mires a su mascota y ahí sabrás cómo está ese alguien, no su mascota, el dueño. Sí. Ahí es como uno de los grandes ítems de psicodiagnóstico y tal, ¿no? Alguna vez nos vino a algún curso alguna chica o chico que, vamos, que lo que eran psicólogo con perro, ¿eh? ¿Te acuerdas? O psicólogo de eso es y tal, ¿no? Y muchos de ellos contaban eso, ¿no? Y ahí, bueno, pues tuvimos muchas ideas, ¿no? Sobre cantidad de cosas que se pueden hacer en el plano de enseñar a la gente a tratar a sus mascotas, enseñarles sobre sí mismos, cómo están proyectando, si el perro tiene miedo, ¿por qué tiene miedo? No, porque el perro no, es que es miedoso, no. Vamos a ver, ¿por qué tiene miedo? No le etiquetes. Es decir, no se tiene miedo, no se es miedoso. Se puede ser miedoso de naturaleza, pues vamos entonces a ver cómo podemos hacer que sea menos miedoso. Y entonces Me siempre nos acuerdo, vamos a encontrar con que hay algo en el dueño, en el dueño, que al perro le da miedo. me acuerdo de una anécdota a raíz de esto que estás diciendo, Isabel. Hace unos años estaba en México y me invitaron a la consulta de etología, de comportamiento, en una universidad. Había una consulta donde la gente, sus dueños, llevaban las mascotas para tratar problemas de conducta. Entonces, me invitaron, oye, esta Sara viene de España, ¿puede estar? Sí, muy bien. Era un conflicto entre una madre humana y una hija humana que venían a contar el conflicto, no de ellas, sino el conflicto que tenían ambas perras y el problema que tenían, etcétera, etcétera. Entonces la veterinaria etóloga les decía cómo se tenían que aproximar y las perras y no sé qué, bla, 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 bla. Al año siguiente, casualmente, me vuelven a invitar a esa consulta con la coincidencia, que a veces no existen las coincidencias, que es la misma madre y la misma hija con el mismo problema entre las 2 perras. Y yo decía, digo, pero esta gente no se dará cuenta que lo que necesitan es un psicólogo y no un etólogo, que el problema lo tienen ellas, porque fue No, pero exactamente es la que el misma etólogo consulta del tiene año que saber anterior. psicología también. O sea, es decir, aquí, igual que el psicólogo tiene que saber etología, si ese es uno de sus campos de intervención. O Pues sea, como un era etólogo todo como un etólogo de mascotas no tiene en cuenta la psicología de los dueños. porque el veterinario, en este caso eran veterinarios con la Ah, vale, especialización de vale, vale, etología, no vale. era etólogo del comportamiento, pero me hizo mucha gracia porque Ah, desde el humor, ¿no? Que era ah, exactamente la misma historia y ah. los mismos conflictos entre la madre y la hija humana, no entre las 2 perras, que quien al Bueno, de final todas vivió formas te diré que felizmente. tú qué crees que cuando nosotros los psicólogos, cuando volvemos a recibir a un cliente antiguo, ¿tú crees que viene con algo nuevo? No, pero en este caso, para A lo ayudar mejor a es las otra perras, versión y tal, sí. ¿sabes? Pero en Pero, este caso el problema no lo estaban teniendo las perras, lo estaban teniendo la madre y la hija con el hombre, mismo conflicto claro. de las perras. Entonces, Me- bueno, me- pues me ha- me ha- me ha- he sido tentada a decir que parece como una constelación familiar, ¿no? sí, ¿no? Si aparece por ahí un constelador, seguro que constela. sí, lo que pasa es que esto, y justo lo que está diciendo Ana, y tú lo dijiste hace un ratito, el tema de los perros es un tema que dentro de la naturaleza y los animales merece un estudio aparte, porque el perro
hay que entender que es una especie creada por el ser humano. Pero El fíjate qué perro, apasionante sería crear esa ciencia y que la gente lo tomara en serio y que claro, formara parte de nuestra nueva cultura. porque el perro lo ha creado el ser humano. El Claro. perro, las razas de perro como tales en la naturaleza no existen. Es verdad que son una adaptación de los zorros, de los lobos, etcétera, etcétera, pero el perro como perro, creación humana de razas, no existe en la naturaleza, es una creación humana, El canis familiaris. es un animal que hemos creado nosotros y que es que los perros tienen la capacidad de adaptación más impresionante con el ser humano. Es que de verdad terminan pareciéndose a los dueños, terminan teniendo los mismos gestos, terminan actuando de la misma manera y es una capacidad de adaptación de supervivencia, porque hablando mal y pronto, retomando como si estuviéramos con una caña Hacen en un una bar, ecuación. ¿Sí? ellos la ecuación que hacen es, pues yo para sobrevivir tengo que hacer lo que hace el loco este, pues Lo hagamos hago. el loco y listo, y sobrevivimos, porque es la Pero ni mejor manera de siquiera piensa que sobrevivir. es loco, tal, porque como no No, sí, piensa. por eso digo que estoy hablando como si estuviera en, en el bar con una caña. Estoy diciendo, el perro, si hablara en humano, diría, para yo sobrevivir tengo que hacer las locuras de este, pues hagámoslas. Y así sobrevivo. Y eso es lo que hacen, es una capacidad que es lo que muchas veces que nosotros, por ejemplo, desde Atana y nosotros que trabajamos mucho con el bienestar animal, la gente de perros y de gatos, sobre todo que son los animales que tenemos en las casas, porque el caballo tiene la ventaja que vas, lo molestas unas horas y luego te vas y él se queda allí. Entonces él descansa de nosotros. Pero el perro sí convive con nosotros, que ese es otro hándicap, que está 24 horas con nosotros, con todas nuestras manías y nuestras cosas. Entonces, están captando todo el tiempo todo lo nuestro y ellos lo que hacen es, como he dicho, adaptarse por supervivencia a nuestras paranoias, a nuestras cosas y es nuestra responsabilidad. Y eso también es maltrato animal. Maltrato animal no solamente es pegar y abandonar, que también y que tiene que estar penado, multado y todo lo que sabemos que tiene que pasar, pero es que sacar al animal de su esencia y humanizarlo también es maltrato. Y eso no es inteligencia relacional con la naturaleza, eso es engrandecer mi ego, que es el concepto de que le pongo al niño el jersey porque yo tengo frío. Pregúntale al niño si tiene frío. Pues con los animales pasa igual. No lo trates como un ser humano, trátalo como un perro. Mi padre se lo está Esto, hablando. Felipe, yo y media me tengo que ir. Si quieres nos vamos despidiendo. Sí. Sí, son las y 20. Entonces, estaba diciendo que es fundamental que los animales los tratemos como animales. El perro es perro, que está creado por nosotros, sí, que hay una raza, sí, pero es un perro. Y hay unas características del perro que hay que aprender a que sean perros. Y si son perros, hay que estudiar la raza, hay que estudiar mil cosas, pero no nos los llevemos a nosotros. Y si yo tengo frío, el perro posiblemente no tiene frío porque está diseñado con un pelo y unas cosas para no tener frío. Y es que hoy sales por la calle y todos los perros van con chubasquero, con botas y bufandas. Y no puede ser. Déjalos que sean. Luego le quitas la bufanda, las botas y el chubasquero y el perro se enferma. Claro que se enferma porque le has quitado su protección natural. Entonces, hagamos que sean animales y toda esa adaptación no la pongamos en contra, pongámosla a favor de la naturaleza. Ana, ¿qué dices? Pues que es un tema muy, lo de los perros, claro, a mí me toca muy de cerca porque pues trabajo con ellos y formo mucha gente con perros, ¿no? O sea, yo me dedico a la formación de binomios, principalmente ser humano-perro de terapia, donde la mayoría de las veces toca equilibrar al perro. Y es algo digno de estudio porque todo el mundo sabe de perros, todo el mundo sabe cómo se comunican, saben lo que necesitan, saben qué es lo mejor para ellos, que está muy bien, pero no tienen en cuenta pues, que no son seres humanos. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo no me canso de repetir en los cursos, cuando hablo de pues, intervenciones asistidas con perros, es el tema que decís saber al principio de la antropomorfización, de no atribuir características humanas, y esto que estaba comentando Felipe,
porque no son seres humanos. Y qué maravilla que no sean seres humanos y que sean perros y que los tratemos como animales, del respeto, no como hablaríamos desde una parte despectiva, sino que sean animales porque qué bonito, porque nosotros hemos tenido una relación, en este caso con los cánidos, durante muchísimos años. De hecho es una raza que proviene del lobo, como habéis estado comentando, que ha establecido una relación a través de la domesticación con el ser humano y que nos hemos necesitado los unos de los otros. Y qué bonito poder llevar eso y enseñar y transmitir. Y si no, trabajaríamos con ordenadores, con juguetes, con muñecos o con muñecos, Robots, ¿no? con robots. Entonces, qué maravilla el poder disfrutar de nuestros animales. Y luego hay otra cosa que siempre digo: cuando uno desconoce esta información, que pues tengo perros toda la vida, etcétera, etcétera, no la conozco, y conozco esta información de la etología aplicada, cómo tratar, siempre digo que no se sientan culpables ni se sientan mal porque no conocían esa información previamente. El problema es cuando tú conoces esta información y sigues haciendo lo mismo, los mismos hábitos de los que hablábamos antes, con tus animales, porque al final es lo que comentaba Felipe: el maltrato no es solo el maltrato físico, sino también es el maltrato psicológico que podemos aplicarles. Y qué bonito convivir con animales cuando están en equilibrio, cuando tienen su esencia. En su verdadera naturaleza. Yo ya sabes que le tengo manía a la palabra esencia y tal, porque siempre es confuso en el mundo espiritual y entonces hablan de las esencias platónicas y tal y cual. Su naturaleza. En su naturaleza. Para mí la esencia es en su naturaleza. La naturaleza espontánea. Esa es la esencia. Que el perro sea el caballo, Que sea perro y que el caballo sea caballo y que el gato sea gato. Exactamente, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pues como decía Isa, a las 1:30 tenemos que terminar, nos vamos a ir despidiendo, que hemos hecho así hemos tocado yo me tengo muchos, que ir a 1:30, o sea, me tengo que despedir ya, Felipe. Por eso hemos tocado muchos temas, hemos hecho un pequeño resumen y publicaremos las próximas fechas, como dijimos al comienzo. Ya vamos a tocar temas más específicos y les diremos las fechas y el tema que se tocará. En estas próximas semanas lo estaremos. Y pues nada, Isa, un súper abrazo. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para todos y para cada uno. Esther, te mando un beso fuerte para ti, específico, guapa. Ana. Y también para todos mis queridísimos amigos. Adiós, Ana. Un placer volver con estos. Os enviaremos un mail con el enlace de la grabación y las próximas fechas. Y a aprender a no malgastar la energía. Besitos. Un beso a todos y nos vemos. Chao.